bien, hermanos, pues una vez más queremos darles la bienvenida a este lugar, Baker Creek Community Church, este ministerio, esta célula, podemos decir, o esta parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, en la cual nos reunimos todos aquellos que hemos expresado, hemos manifestado nuestra fe en Jesús y aquellos que vienen en busca de encontrarse con Dios. Amén. Por lo cual recalcamos siempre que nuestro propósito es que aquellos que son creyentes, al escuchar la palabra, puedan producir el fruto que Dios quiere producir en sus vidas, y aquellos que no lo son, pues puedan encontrarse con el único y verdadero Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. La semana pasada nuestro sermón fue titulado "Soy salvo, ¿y ahora qué?". Y vimos solo unos aspectos en cuanto a lo que Dios espera de nosotros después de salvarnos. Pero el apóstol Pablo sigue con el tema, y en estos próximos versículos, a partir del versículo 10, él nos va a desglosar la salvación, una salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que vamos a ver en el versículo 10 y vamos a ir texto por texto. Amén. Muy bien, Colosenses capítulo 1, verso 10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Después de saber que somos salvos, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que queremos caminar con Jesús, la pregunta es: ¿y para qué me salvó el Señor? Y literalmente Pablo en este versículo 10 responde a esa pregunta: ¿para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué Dios puso sus ojos en nosotros y nos apartó para Él? Bueno, básicamente Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor. Entendiendo la palabra andar, esta mañana el pastor Paul Washer hablaba un poco acerca de esto. Esta palabra en griego es peripateo, que básicamente significa como pasearse o caminar por un sendero. Y también en otras partes de la escritura es traducido como ocuparse. Así que, ¿para qué nos salvó el Señor? Para que andemos, para que caminemos, para que nos ocupemos en las cosas como es digno del Señor. Viene también de una palabra del hebreo. En el hebreo básicamente se entendía como vivir, como un estilo de vida. Entonces, ¿para qué nos salvó el Señor? Para que vivamos, para que caminemos con Él, para que nos ocupemos en Él tal como Él es digno. Ahora bien, como es digno del Señor. Es decir, Dios no quiere que vivamos como es digno de mí, como yo me lo merezco, como yo lo desearía, como yo querría, como yo pienso que sería lo mejor para mí. No, dice que Él nos salvó para que vivamos, para que andemos, para que nos ocupemos en la vida, en las cosas que son dignas de Él. De Él. Y probablemente en nuestra humanidad este es un aspecto que nos cuesta mucho trabajo aceptar y mucho trabajo obedecer. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, la verdad, yo solo pensaba en mí.
Y pensaba que mi tarea aquí en la tierra es construir mi propio reino, ¿verdad? Es decir, trabajar para mi patrimonio pensando en mi bienestar. Pero una vez que venimos a Cristo hay un cambio, hay un switch, las cosas dan la vuelta, ¿verdad? Y es lo que el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, antes, nuevamente, yo quería hacer mi voluntad. Cuando acepto y creo en Jesucristo, entiendo que hay una voluntad superior a la mía, entonces yo someto mi voluntad a esa voluntad. Y ya no vivo para mí, sino ahora vivo para aquel que me salvó. Toma tiempo aceptar esto, porque nuestra humanidad todavía sigue luchando, pero no puedo pensar un poquito en mí, no puedo considerar un poquito lo que a mí me produce placer, a mí me agrada, etc. Sí, podemos disfrutar la vida, pero siempre tenemos que estar conscientes de que ya no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Cristo. Se trata de Dios, y Dios quiere que vivamos de esa manera. Jesucristo nos lo enseñó al orar cuando Él nos dijo: y cuando ores, digan, y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Amén. Entonces, ¿cómo es digno del Señor? Es decir, en una forma digna o en una manera que nos quede el nombre que representamos. ¿Qué nombre representamos? Somos cristianos. ¿Qué nombre va implicado en ese título? Cristo. Entonces, Dios quiere y Dios nos salvó para que andemos como es digno del nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque todas las personas que nos vean van a ver lo que somos. Y si decimos que somos cristianos, entonces van a tratar de ver cómo es Cristo. Amén. Muy bien. Ahora, la siguiente palabra dice ahí: agradándole en todo. Agradándole en todo. Literalmente esta palabra se traduce agradar, pero la implicación es acomodarse uno mismo a las opiniones, a los deseos o los intereses de otros. En este caso, ¿a quién queremos agradar? A Dios. Queremos agradar a Cristo, ¿verdad? Así que diríamos como agradándole todo o acomodándote a las opiniones o los deseos de Cristo en todo. En todo. Por eso es muy importante que leamos las Escrituras, que leamos la palabra de Dios, porque yo no puedo saber qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que le gusta a Cristo, qué es lo que le agrada a Cristo, si no lo leo. Y es muy importante que como cristianos tengamos ese interés de saber qué es lo que le agrada a Él. Él nos escogió para agradarle a Él. De hecho, Él nos creó para agradarle a Él. Y nuestro deseo, una vez que somos creyentes, una vez que el Espíritu de Dios nos llena, es agradarle a Él. Por ello, cuando nosotros pecamos, que es algo que a Dios no le agrada, lo que somos honestos, ¿verdad? Lo que estamos buscando agradarle a Él, no nos sentimos bien, porque no le estamos agradando. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos, confesamos y lo seguimos intentando. Amén.
Entonces, Dios nos salvó para agradarle a Él, para someter, para aceptar que lo que Dios dice es mejor que lo que yo puedo decir. Que lo que Dios hace es mejor que lo que yo puedo hacer. Por ello, cuando oro para hacer ciertas cosas, ¿no? Como nuestra hermana Petra, desde que empezó con sus planes de ir a México un poco antes de la pandemia, ella oraba y le decía: Señor, si tú quieres que vaya, pues no quiso por un buen tiempo, ¿verdad? Pero ella solo estaba esperando, con el deseo de hacerlo. Finalmente Dios dice: ok, ahora es el tiempo, adelante, paz. El asunto es que a veces cuando Dios nos dice no, como que no nos gusta. Pero aquel que busca agradarle dice: está bien, Padre, ¿no quieres que vaya? Tú tienes razón, yo no. Me someto a lo que tú decides, a lo que tú piensas, a lo que tú dices, a lo que tú quieres para mí. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? Es básicamente: te entrego mi vida. Dirígela tú, guíame tú, muéstrame tú el camino, ábreme tú las puertas o ciérrame tú las puertas. Amén. Muy bien, agradándole en todo, todas las áreas de nuestras vidas. Puede pensar en la que usted quiera, en esa área Dios quiere que usted también le agrade. En las finanzas, en su vida moral, en su vida de trabajo, en su vida de familia, en su vida de relaciones con otras personas, en todo. Hablaba con alguien la semana pasada y esa persona me compartía de cómo él estaba compartiendo con una persona acerca de la fe en Cristo, y esta persona le decía: oye, pero tu Dios demanda mucho. Y yo le decía a este hermano: en realidad nuestro Dios no demanda mucho, nuestro Dios lo demanda todo. Si le vamos a entregar algo, es todo. A Dios no le gusta solo una parte, Dios lo pide todo. Ahora, ¿Él es digno de que le demos todo? Definitivamente, porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué dio por nosotros? Su vida. Así que ¿qué es darlo todo? Darle nuestra vida, la dirección de nuestra vida. Amén. ¿Siguen conmigo? Muy bien, agradándole en todo, y después dice llevando fruto, ¿verdad? Dice llevando fruto en toda buena obra. Nos vamos a extender un poquito en este punto, porque desde el principio, desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó para fructificar. Esto fue lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer ahí en Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar. Lo primero que les dijo fue: fructificar, dad fruto. Así que la vida del cristiano no es una vida inútil, la vida del cristiano no es una vida pasiva, la vida del cristiano no es una vida sin fruto. Dios quiere que produzcamos fruto. En Proverbios capítulo 11, verso 30 se nos habla de un tipo de fruto que Dios quiere que produzcamos. Dice Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que, ¿qué fruto podemos nosotros producir para Dios? Almas. Amén.
Se nos ha entregado un mensaje, el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros compartimos ese mensaje, el Espíritu de Dios coopera con nosotros, o nosotros cooperamos con el Espíritu de Dios al entregar la palabra, y Él produce la salvación, ¿verdad? Y esa alma fue ganada para Cristo por nuestro trabajo, por nuestro testimonio, por nuestra disposición a compartir ese mensaje con otras personas. Amén. Entonces, este es un tipo de fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos, una manera como podemos nosotros fructificar. En Lucas capítulo 8, verso 14, en la parábola del sembrador, cuando el Señor Jesús está explicando esta parábola a sus discípulos, les dice esto, dice, la que cayó entre espinos, hablando de la semilla que es la palabra de Dios, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que escucharon, y dan fruto con perseverancia. Es decir, no solo dan fruto, sino siguen dando fruto. Siguen dando fruto. Amén. Entonces, ¿para qué nos salvó Dios? Para que andemos como es digno del nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos una vida que agrade o que busca agradar a Dios en todo, y para que seamos fructíferos, para que demos fruto para el Señor. Ahora, el fruto, podemos hablar de un fruto interno y de un fruto externo. Cuando hablamos de almas, estamos hablando de un fruto externo. Amén. Sin embargo, cuando hablamos del espíritu, de carácter, de la manera como reaccionamos o de las virtudes que expresamos en nuestra vida, estamos hablando de un fruto interno. Me refiero a los frutos del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que Dios quiere producir en nuestras vidas. Ahora bien, hay juicios en cuanto a la falta de fruto. Allí en Mateo capítulo 7, verso 15, el Señor Jesucristo advierte de aquellos falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y el verso 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo da frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol o toda vida que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vida infructífera es una vida inútil, no sirve. Pero Dios nos salvó para que demos fruto, para que fructifiquemos. Amén. Ahora, un capítulo por excelencia donde se nos habla acerca del fruto es Juan capítulo 15, versículo 2. Desde el principio Jesús empieza con una ilustración acerca de la vid. Y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Dice, todo pámpano, verso 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿cómo podemos llevar este fruto? Verso 4 de Juan 15 dice: permaneced en mí, dice Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Manténganse creyendo en mí, manténganse en comunión conmigo, manténganse en relación conmigo y sus vidas producirán fruto. Es lo que dice Jesús. ¿Qué fruto? Fruto externo y fruto interno. Su amor va a crecer, su paciencia se va a desarrollar, su bondad se va a manifestar, su gozo va a fluir, su paz será evidente, etcétera, etcétera. Verso 5 de Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo vuelve a recalcar. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, entonces nos preguntaríamos: ¿y cómo la gente del mundo hace muchas cosas? No se refiere a eso, se refiere que separados de Cristo no podemos producir el fruto que Dios espera que produzcamos. Usted y la gente sin Cristo hacen muchas cosas. Usted puede hacer muchas cosas separado de Cristo, pero las cosas que agradan a Dios solamente con Cristo son posibles. Amén. Y luego el verso 8 nos recalca este principio. Hablábamos ayer y compartíamos con unos hermanos y surgía la pregunta: bueno, ¿cuál es el propósito para el cual estamos aquí en la tierra? Y la respuesta fue: para glorificar a Dios. ¿Está de acuerdo? Pero glorificar a Dios es muy amplio, es un término muy general. Mire lo que dice el verso 8. ¿Cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios? Dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Produzca fruto. Deje que el fruto brote de su vida. Almas, gozo, amor, paz, paciencia, buenas obras. Todas estas cosas son frutos que se producen en nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Y luego el verso 16, Jesús cierra con broche de oro diciendo esto: no me elegisteis vosotros a mí, ustedes no me escogieron a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros, yo los escogí a ustedes. ¿Para qué? Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué Dios nos salvó? Para que llevemos fruto, para que produzcamos fruto. Un día Él nos va a sacar de esta tierra, pero mientras ese tiempo llega, nuestra tarea aquí como creyentes es producir fruto, ser fructíferos. Amén. Dice: y para que vuestro fruto permanezca. Muy bien, seguimos con la lista. ¿Okay? La siguiente cosa que dice el apóstol Pablo aquí que como creyentes tenemos que desarrollar es crecer en el conocimiento de Dios. Básicamente, crecer es una buena traducción. La palabra significa crecer o aumentar o incrementar nuestro conocimiento.
Ahora podemos nosotros aumentar el conocimiento de muchas cosas, pero de acuerdo con el pastor Paul Washer decía esta mañana, y yo estoy 100% de acuerdo, y la Biblia le va a ratificar, le va a certificar, le va a reafirmar esto, que el conocimiento más importante que usted necesita adquirir es el conocimiento de Dios. Por encima de todo conocimiento académico que es bueno y que nos ayuda para tener un buen trabajo aquí en la tierra mientras estamos aquí, pero no hay conocimiento más admirable, no hay conocimiento más importante que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo la Biblia. Dios se reveló a nosotros a través de la Escritura. Cuando la palabra de Dios dice que es inspirada, básicamente dice que Dios vació su mente en este libro. Así que si yo quiero conocer cómo Dios piensa, yo quiero conocer cómo Dios es, yo quiero conocer cómo Dios actúa, debo leer la palabra de Dios. No como un libro de texto, sino como el libro en el cual yo voy a adquirir ese increíble, maravilloso conocimiento de Dios. De tal manera que cuando alguien me pregunte, ¿y quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Yo pueda decirle, bueno, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es no solo el que las creó, sino también el que las sustenta y las cuida. Dios es el Salvador de la humanidad. Dios es el proveedor de sus hijos. Dios es el redentor de nuestros pecados. Dios es, y usted puede seguir con lo que usted ha aprendido acerca de Él. Y si quiere ir más íntimamente, Dios es mi mejor amigo. Dios es digno de confianza. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia. Pero también Dios es justo. Dios desprecia el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué tanto sabe usted de Dios? Algunos están empezando, saben algo acerca de Él, pero nuestra vida después de conocer a Cristo es eso, seguir conociéndole más. Él es una persona, Dios es personal, podemos conocerle. Él tiene atributos, tiene virtudes que nosotros podemos descubrir cuando leemos las Escrituras. Y Dios es un Dios que quiere relacionarse con aquellos que le buscan. Amén. Muy bien. ¿Siguen conmigo? ¿Está aprendiendo? ¿Se está gozando? Muy bien. Verso 11. Aquí viene lo bueno. Bueno, todo es bueno. Pero cuando uno va escudriñando y desbaratando los textos de la Escritura, uno puede ir, su emoción va en aumento y su entendimiento se va abriendo mucho más, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice que después en la manera en que nosotros vamos conociendo a Dios, tenemos que entender que este mundo no es un mundo fácil para vivir, es un mundo peligroso. Y con todas las noticias que nosotros escuchamos ahora en este tiempo, nos damos cuenta que cada vez es más peligroso. Pero ese conocimiento no lo expresamos para decir, uy, qué miedo. No,
sino para darnos cuenta de una realidad. Vivimos en un mundo peligroso, en un mundo afectado por el pecado y por las consecuencias del pecado. Hay maldad en el mundo, hay enfermedades en el mundo, hay violencia en el mundo, hay tantas cosas terribles en este mundo. Por lo tanto, ahora que nosotros estamos en Cristo, ¿qué debemos de hacer para vivir en este mundo? Verso 11, fortalecernos. Fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cuando la palabra fortaleza o poder tiene hay varias palabras que se traducen de esta manera como poder. Pero cuando habla aquí de con todo poder, habla de esa fuerza interna que Dios nos ha dado, ¿okay? Esa fuerza de voluntad de la cual nosotros hablamos. Sí, es una realidad. Dios ha puesto cierta fuerza en nosotros que nos permite determinar ciertas cosas que nosotros queremos lograr. Es esa fuerza que nos permite a nosotros establecernos metas y decir, lo voy a conseguir. ¿Ok? Bueno, Dios quiere que en esa fuerza, pero esa fuerza dice que tenemos que conectarla o tenemos que establecerla de acuerdo a otra fuerza, que es la fuerza de Dios. Amén. Y eso es maravilloso porque a veces la fuerza de voluntad a nosotros nos falla. Nos proponemos un ejemplo cada año, ¿verdad? Establecemos ciertas metas, el fin del año. ¿Cuáles son sus metas para este próximo año? Y hacemos una lista larga. Y al final del año usted revisa y la verdad solo completó 2. O trató de completar 20 y las 20 se quedaron a medias. ¿Okay? Pero la fuerza de Dios no falla. Sus propósitos Él los completa, Él los cumple. Ahora bien, déjenme tratar de explicarle esto. Fortalecidos con todo poder, esa fuerza en nosotros, pero conforme a o de acuerdo con la potencia de su gloria. Y la palabra potencia aquí podemos entenderla sí como poder, pero también como dominio. Y cuando hablamos de dominio, estamos hablando de control. Entonces, ¿qué es lo que nos da la fortaleza a nosotros para vivir en este mundo? El saber que Dios tiene el control. El saber que el dominio es de Dios, aunque aparentemente pareciera que los gobiernos y las naciones y ciertos hombres son los que dominan el mundo, no, Dios tiene dominio absoluto. Y como yo soy su hijo y yo soy parte de su familia, ese conocimiento me da la fuerza a mí para enfrentar cualquier cosa. Saber que nada sale de su control. Y que parte de las promesas que Él me ha dado es que Él no va a permitir que yo sea probado más de lo que yo pueda resistir. Y siempre con cada prueba Él va a dar la salida. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué esta fortaleza? ¿Para qué este poder que Dios nos ha dado? Esta capacidad. Dice, para toda paciencia y para toda longanimidad. Para toda paciencia, para todo aguante. Para que aguante, para que resista, para que no se dé por vencido, para que no se rinda. De acuerdo con el diccionario de Strong, una de las características, hablando de esta paciencia, que la palabra griega es upomone. Y básicamente esta palabra es la característica de un hombre o de una persona que no es desviado,
de su deliberado propósito, de su lealtad a la fe y de la piedad, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Se lo voy a resumir. La paciencia es la capacidad que desarrolla un creyente de que aún en medio de la prueba más difícil no renuncia a su fe. Se mantiene creyendo, se mantiene firme, se mantiene adorando a Dios. Y mire que decirlo es fácil, pruebas difíciles, pero cuando estamos en medio de ellas, no es tan fácil. Sin embargo, el que ha desarrollado paciencia no se cae, no renuncia, no se da por vencido, no vuelve atrás. Ahora, y si ya Pablo habló de paciencia, ¿por qué tiene que agregar esta otra, longanimidad? Me recuerda al maestro longaniza, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Para aquellos que veían el Chavo. Longanimidad en inglés se traduce long suffering, lo cual implica un sufrimiento largo, ¿ok? Pero el diccionario de Strong nos explica un poco la diferencia entre estas dos palabras. Ambas pueden traducirse como paciencia, pero hay una diferencia en su entendimiento. Upomone, la primera, es el temperamento que no fácilmente sucumbe bajo el sufrimiento. Es decir, es ese carácter, ahora sí que podríamos decir, fuerte. Ese es un carácter fuerte que no explota, que se controla, que aún en medio del sufrimiento sigue fuerte, sigue firme, no se doblega. Amén. La otra, longanimidad, es macrotumía. Y esta palabra es la autorrestricción de no responder hostilmente al maltrato. Entonces, upomone es lo opuesto a cobardía o abatimiento o depresión. Y macrotumía es lo opuesto a la ira o la venganza. Entonces, si ponemos las dos juntas, este poder que viene de parte de Dios a nuestras vidas nos permite enfrentar cualquier prueba, por más difícil que sea, sin darnos por vencidos, sin tirar la toalla. Pero también nos permite no albergar en nuestro corazón, especialmente si parte de esa prueba es que alguien me trató mal, que alguien me maltrató, que alguien hizo algo malo contra mí, no guardar resentimientos de ira o de venganza hacia esa persona. Y hermanos, vivimos en un mundo de relaciones. Por todos lados nos relacionamos. En la familia hay relaciones. En el trabajo hay relaciones. En la iglesia hay relaciones. Por todos lados hay relaciones. Y en esas relaciones puede haber fricciones, puede haber conflictos, puede haber maltrato, puede haber cosas que pueden hacer que nuestro espíritu se doble. Pero Dios quiere darnos ese poder, no solo para pasar por las pruebas sin rendirnos, sino también para no guardar resentimiento contra aquellos que nos han hecho mal. La fuerza de voluntad no es suficiente. Muchas personas lo han dicho: sé que debo perdonar, pero me cuesta mucho. En mis fuerzas no puedo.
Y yo diría eso, amén, eso es verdad. Para este tipo de vida se requiere un poder sobrenatural. Y para eso nos salvó Cristo. Para darnos ese asombroso poder. Amén. Por ello el versículo 12, porque cuando pensamos en pruebas, en dificultades, en relaciones hostiles o difíciles, la verdad no es muy alegre que digamos. Sin embargo, cuando sabemos que Dios nos da el poder para sobrellevar estas cosas, el verso 12 nos dice con gozo, con gozo. Porque sí, en Cristo es posible, en Cristo podemos perdonar, en Cristo podemos pasar por alto cosas, en Cristo podemos confiar en que al final Él es el que va a aplicar la justicia, en Cristo podemos saber que Él no va a permitir que somos probados más de lo que podamos resistir, en Cristo podemos tener una vida de gozo aún en medio de las dificultades, porque Él nos prometió, no te dejaré, no te abandonaré. Amén. Podemos vivir con gozo. Y la segunda cosa que menciona ahí, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. El cristiano es una persona agradecida. Ayer escuchábamos el testimonio de un hermano. Nos lo estaba contando tan sabrosamente que le dijimos, hermano, yo creo que usted debe hacer uno de esos shows como de Netflix, ¿verdad? De su vida, capítulo por capítulo, ¿verdad? Porque fue muy interesante la manera como Dios trabajó con él. Pero este varón fue un drug dealer, es decir, un vendedor de drogas. Y llegó a tener mucho dinero, llegó a tener muchas cosas, todo lo que su ojo quería y sus manos querían adquirir. Pero llegó el momento en que Dios lo quebrantó y lo perdió todo. Pero cuando nosotros pensamos en esas personas, la verdad, si nosotros fuésemos Dios, a lo mejor no los escogeríamos. Por ello, al final de su testimonio, esto es lo que él nos decía, dice, solo una palabra tengo para decir de todo lo que ha sucedido con mi vida. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que me has permitido vivir, gracias por todo lo que hiciste por mí y gracias por haberme escogido para ti. Los cristianos somos agradecidos, porque no solamente Cristo nos salvó, sino nos sigue salvando. Y cada pecado que Él nos perdona es un motivo para volver a dar gracias. Amén. ¿Y por qué damos gracias? Ya vamos llegando a la conclusión. ¿Por qué damos gracias? Porque Él no solo nos salvó, ¿verdad? Sino dice el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo capaces, nos hizo adecuados para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Literalmente nos ha liberado, nos ha rescatado, nos ha atraído hacia sí mismo. Dios hizo esto. Nos rescató de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, donde andábamos. Dios puso sus ojos en nosotros y aunque estábamos todos sucios, todos llenos de lodo, Él se levantó las mangas y metió la mano hasta la profundidad en donde estábamos y nos sacó. Y nos ha trasladado, es decir, nos sacó de un lugar para ponernos en otro.
del poder o de la autoridad de las tinieblas a el reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención básicamente es que alguien pagó un rescate por nosotros, y el apóstol Pedro nos dice cuál fue el precio de ese rescate: la sangre del Hijo de Dios. No fue oro, no fue plata, no fueron piedras preciosas, no fue nada material, sino la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el precio por nuestro rescate, para la redención, el perdón de nuestros pecados. Y cuando habla del perdón de pecados, Dios perdona de esta manera. No es como nosotros que decimos: te perdono, pero no se me olvida. Y el hecho de que no se me olvida es que a lo mejor más adelante te lo voy a volver a recordar. Pero no es la manera como Dios nos perdona. De hecho, cuando nosotros ya le hemos pedido perdón de algo y después más adelante nos acordamos y le volvemos a decir: Dios, perdóname por esto, Él nos dice: ¿de qué estás hablando? Porque el perdón que Dios nos ofrece en Jesucristo es un perdón que implica que lo que hicimos es como si nunca lo hubiésemos hecho. Como si nunca lo hubiésemos hecho. Es el diablo el que viene y nos quiere confundir, nos quiere hacer creer: sí, ya porque le pediste perdón a Dios y te confesaste delante de Él, ¿te crees que ya Él te perdonó? Mira lo que hiciste. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios perdona, Dios lo borra. No queda huella. No es la implicación de esa canción, ¿verdad? Pero podríamos decir los cristianos: Señor, que no quede huella. Y Dios dice: sí, no hay rastro de ello, porque ya se pagó. Mi Hijo lo pagó. Ya no hay condenación contra ti por lo que hiciste. Te perdono como si nunca lo hubieras hecho. Y así quiere Dios que nosotros aprendamos también a perdonar. ¿Verdad? En la mente va a quedar ahí. Pero si usted entiende cómo Dios lo perdona, usted nunca más va a volver a reclamar acerca de eso por lo cual le pidieron perdón. Así es como Dios nos perdona. Por eso es una salvación tan grande, hermanos. No solo Dios nos limpia de todo pecado, sino también de toda culpa. No hay sentimientos de culpa en nosotros después de habernos arrepentido y confesado nuestro pecado. Amén. Por ello decía el pastor Paul Washer: el cristiano es una persona que vive arrepintiéndose todo el tiempo. Porque es la realidad. Pecamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo no sé con qué cosa a veces el enemigo viene a atormentarte de las cosas que hiciste en tu pasado. No lo sé. Lo que sí sé es que si tú ya le pediste perdón a Dios por ello y Cristo está en tu corazón, ya
no hay imputación por ese pecado, es decir, ya Dios no te va a juzgar por ese pecado. Y dale gracias a Dios por ello. Y cada pecado que tú confiesas delante del Señor, el Señor te lava, te limpia con la sangre de Jesús. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación, porque solo en Él hay redención, solo por su sangre podemos ser perdonados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, bendito Dios, por tu perdón. Gracias por habernos escogido para salvarnos y para representar tu nombre dignamente aquí en la tierra, para llevar vidas que producen fruto para tu gloria, para crecer en nuestra vida conociendo más de ti, para, Señor, enfrentar las pruebas de este mundo en tu poder, mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y, Señor, para disfrutar de esta salvación tan grande que tú nos has regalado, el perdón de nuestros pecados y la herencia que has reservado para nosotros en los cielos. Gracias, Padre Celestial. Señor, produce el fruto que quieres producir en nosotros. Danos, Señor, las oportunidades para mostrar ese fruto. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú harás. A ti te damos la gloria y gracias por la luz que tu palabra nos brinda para ver la verdad, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestros pecados delante de ti. Y permítenos vivir de tal manera, Señor, que podamos agradarte en todo. Y podamos, Señor, glorificar tu nombre con los frutos que nuestras vidas producen.